Y buenas a todos. ¿Sabíais que hubo una guerra civil entre los Caballeros de Oro del siglo XVI? Si queréis saber más, poneos cómodos, porque vamos a ver todo lo que se sabe sobre esta historia que se narra en el Gaiden de los Canvas dedicado a Hakurei y Sage. Dicho esto, comencemos. Todo comienza unos 20 años antes de la Guerra Santa vista en los Canvas. Al principio vemos a un Sage ya patriarca contándole a Hakurei que Zafiri ha abandonado el santuario por su cuenta. Temiéndose lo peor, se pregunta si volverá a ocurrir otra tragedia como la que hubo antes de la anterior Guerra Santa. ¿Pero a qué se refiere? Sage dice que ya envió a otro Caballero de Oro a Bluegrad para que averigüe qué está pasando, así que vamos con Lugonis de Piscis, quien está cerca de la mencionada ciudad mientras persigue a Zafiri de Escorpio diciéndole que se detenga. Pero Zafiri responde que lo que ha hecho ya no tiene vuelta atrás. Lugonis añade que el patriarca solo quiere saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Zafiri contesta que le saca de sus casillas ver que la Guerra Santa se aproxima y nadie en el santuario hace nada. Por eso, aunque tenga que volverse un traidor, hará lo que sea por proteger a la tierra. Acto seguido toca una roca entre la nieve y aparece una puerta con el emblema de Poseidón. Y es que el plan de Zafiri era intentar usar el poder del dios del mar a favor del santuario en la guerra contra Hades. Lugonis dice que aunque el deseo de Zafiri sea proteger el mundo, luchará contra él para detenerlo, pero aparece Ilias de Leo para interrumpir el duelo entre los dos Caballeros de Oro. Cuando la cosa se calma, se descubre que Zafiri había usado su aguja escarlata contra sí mismo, pues reconoce que había cometido un delito imperdonable y debía pagar por ello. Además, antes de morir, revela que aunque no lo parezca, todo lo que hizo lo hizo por proteger a la Tierra. Entonces aparece el espíritu de Cres de Acuario, diciendo que no puede permitir que ocurra lo mismo que en la anterior Guerra Santa, y encierra el cadáver de Zafiri en un ataúd de hielo. Cuando está a punto de marcharse, Lugonis lo detiene y le pide que le cuente qué es lo que pasó en la anterior Guerra Santa. Aunque Cres, que es más frío que el abrazo de una suegra, se niega. Finalmente acepta cuando aparece Hakurei de Altar insistiéndole. Por tanto, vamos ahora con la guerra civil entre dorados del siglo XVI, que fue borrada de la historia del santuario. Unos 240 años antes de la Guerra Santa de los Canvas, se nos muestra un joven Hakurei de Altar. Este está investigando unos rumores que decían que había un traidor en el santuario. Finalmente se encuentra con una misteriosa sombra que resulta ser su hermano Sage. Al principio el Caballero de Altar piensa que su hermano está en algún tipo de misión secreta, pero este último le ataca de repente haciéndolo desaparecer, aunque para sorpresa de nadie, Hakurei reaparece y los dos gemelos empiezan a pelear. El Caballero de Altar ataca directamente el alma de su hermano y descubre que está poseído por las hadas del inframundo, así que para hacerlo volver a la normalidad, Hakurei usa un ataque desesperado, lanzándose contra su hermano para desaparecer ambos en una explosión. No muy lejos de allí, Gateward de Aries se estremece por el gran poder de los dos hermanos, aunque por si acaso envía a las hadas del inframundo en busca de ambos. Pero ¿quién es este Gateward de Aries? ¿Es un traidor? Ahora volvemos con Hakurei y Sage, quienes habían sido salvados por Cres de Acuario. Además, Cres es consciente de que Hades se había atrevido por primera vez a corromper a los 12 Caballeros de Oro. Cuando Hakurei y Sage despiertan, Cres los pone al tanto de la situación. De repente los tres sienten un choque de cosmos procedente de la cámara del patriarca, y se revela que Gateward ha ejecutado al pontífice. ¿Pero por qué? Eso lo sabremos más adelante. Hakurei sale corriendo en dirección a la cámara del patriarca, pero Sage le recuerda que para llegar tendría que atravesar las 12 casas, derrotando a los 11 dorados que además están siendo controlados. Además, el Caballero de Altar es quien debe suceder al patriarca si le pasa algo, por lo que la vida de Hakurei es muy valiosa ahora. Finalmente los dos hermanos deciden ir en busca del resto de caballeros de bronce y plata para que los apoyen, y Cres dice que irá en busca de Atena. Cuando Hakurei y Sage llegan a la zona de entrenamiento, se separan para buscar supervivientes. De repente Sage es atacado por Francisca de Tauro, y Hakurei es interceptado por un grupo de caballeros de plata. Como era de esperar, estos habían sido corrompidos por las hadas del inframundo. El grupo de caballeros de plata ataca a Hakurei, pero este se deshace fácilmente del grupo de plateados usando el Shekishiki Meikai Hai. Entonces aparece ante él Gateward de Aries,
quien, como ya vimos, había asesinado al patriarca, algo bastante irónico, pues Gateward era considerado el más fiel al pontífice, así que ambos empiezan a pelear. Mientras Sage también pelea contra Franziska, siente que su hermano está en problemas, pero antes debe liberar al Caballero de Tauro del control mental. Finalmente lo consigue y cuando Franziska vuelve en sí, él y Sage van en busca de Hakurei, a quien Gateward le está dando de hostias hasta en el DNI, pero es detenido por el Caballero de Sagitta, y Gateward sigue haciendo amigos diciendo que a sus ojos los Caballeros de Plata y Bronce son casi basura. Cuando él y Sagitta están a punto de empezar una nueva pelea, Hakurei se levanta de nuevo dispuesto a usar su verdadero poder. Entonces libera unas llamas que hacen que el cosmos de Gateward se reduzca al de un Caballero de Plata, por lo que su armadura dorada pasa a ser una simple carga para él. Y es que el verdadero poder del Caballero de Altar consiste en nerfear la armadura o el cosmos de cualquier caballero. Vamos, que está rotísimo. Aún así, Gateward sigue demostrando ser muy poderoso y le da pelea a Hakurei. Además dice que solo los elegidos pueden llevar armaduras doradas, por lo que ellos tienen el deber de gobernar el mundo. Hakurei descubre que esa es la razón por la que su compañero se había vendido a Hades y había corrompido a los demás dorados, aunque a diferencia de estos, Gateward no está siendo controlado y está dispuesto a destruir a Hakurei aunque pierda el cosmos que le queda. Pero ¿por qué Gateward tiene una visión tan totalitaria? Para entender todo mejor se nos muestra un flashback del propio Gateward cuando fue encontrado por Itia siendo un niño. Gateward fue el único superviviente de un pueblo arrasado por otros humanos, por lo que Gateward empieza a acumular un gran resentimiento hacia la humanidad. Volviendo a la pelea, Gateward sigue luchando contra Hakurei, aunque su cosmos va decayendo por momentos. Pero cuando todo parece perdido para él, aparece el Caballero de Libra e interrumpe la pelea hiriendo gravemente a Hakurei. Después el Caballero de Libra se lleva a Gateward, mientras tanto el Caballero de Altar parece que ha caído, pues su alma aparece en la colina del Yomotsu. Antes de que pueda pensar en algo más, aparece Sage, que fue a buscar el alma de su hermano para devolverla al mundo terrenal. Todos se enteran por boca del Caballero de Sagitta que quien hirió a Hakurei mortalmente fue el Caballero de Libra, algo que según Sage es imposible, pues la armadura de Libra había estado vacante durante toda la generación. También aparece de nuevo Cres junto a Athena, la cual ya había sido informada de la situación. Mientras tanto, el Caballero de Libra había llegado a la cámara del Patriarca junto a Gateward. Justo después la armadura de Libra se pone en forma Object, revelándose que no había realmente nadie dentro de ella, sino que era el mismo Itia moviéndola mentalmente. En cuanto a este, su cuerpo estaba en un capullo suspendido en el techo de la sala del Patriarca, y dice que siempre soñó con un mundo de paz donde los humanos viviesen en igualdad y sin discriminación. Por eso Gateward hizo todo lo que hizo, y es que este realmente ejecutó al Patriarca para liberarlo de su viejo cuerpo. En ese momento el capullo se abre y surge Itia con su nuevo cuerpo joven, y continúa diciendo que durante 250 años creyó en los humanos, pero la realidad es que siempre están peleando y matándose entre sí. Por eso Itia piensa dividir el mundo en 12 zonas dirigidas cada una por un caballero de oro, y cualquiera que intente perturbar ese mundo de paz y armonía será destruido sin piedad. Sinceramente me encantan este tipo de personajes, pues si lo pensamos, en un mundo real Itia tendría razón, pero de eso hablaremos luego. Y ahora vamos con la batalla que emocionó a Spielberg. Para que los gemelos Franziska y compañía no tengan que cruzar las 12 casas, Athena remueve temporalmente la barrera que protege el santuario. Así Hakurei, Sage y compañía pueden ir directamente hasta la sala del Patriarca. En su camino son atacados por el Caballero de Sagitario, pero Franziska y los Caballeros de Plata se quedan para pelear junto a él mientras Hakurei y Sage continúan hasta donde está Itia. Cuando los gemelos llegan hasta la cámara del Patriarca, se encuentran con Gateward custodiando la entrada. Este, aunque tiene cada vez menos cosmos, sigue dispuesto a luchar hasta el final por Itia y su ideal, por lo que libera una energía que proviene del mismísimo inframundo. Mientras tanto, Cres y Athena se encuentran con los caballeros de Leo, Géminis y Escorpio. Estos dicen que van a salir del santuario a gobernar el mundo por orden del Patriarca. Athena dice que no lo permitirá, así que el caballero de Leo se atreve a levantarle la mano. Pero Cres, que está más fuerte que el vinagre, lo detiene fácilmente. Además destruye a las hadas que controlaban su alma y la de los demás dorados que allí se encontraban.
Por otro lado, Hakure y Sage siguen su pelea contra Gateward, el cual está dispuesto a hacer lo que sea por alcanzar el ideal del patriarca, aunque finalmente su cosmos se agota del todo y acaba desapareciendo, no sin antes decir que siempre entendió el sufrimiento interno de Itia. Una vez que Gateward desaparece, deja tras de sí la armadura de Aries, y la puerta de la cámara del patriarca se abre. Cuando Hakure y Sage entran, son recibidos a hostias por las armas de Libra. Entonces aparece ante ellos Itia vistiendo su armadura, quien vuelve a usar sus armas y destruye la cámara del patriarca junto a los gemelos. Pero para sorpresa de nadie, Hakure y Sage habían escapado con el Shikishiki y usan el poder de altar para rodear a Itia de llamas azules. Recordad estas llamas porque serán importantes luego. Itia dice que las llamas azules de Hakure solo pueden ser usadas por el sustituto del patriarca, pero como él es el patriarca, estas no le afectan. A través del trono del pontífice, Hakure y Sage ven los recuerdos de Itia y que éste creía en la paz. Sin embargo, perdió la esperanza viendo durante 250 años que los humanos seguían robando y matando, y eso nunca cambiaría. Esta desesperanza fue detectada por Hipnos y Thanatos, y ambos se presentaron ante Itia para corromper su alma, diciéndole que si pensaba así es que él también era malvado. Al final Itia despierta y le dice a Gateward que había estado equivocado, así que está dispuesto a usar su poder para juzgar a la humanidad, algo que recuerda al planteamiento de Saga de Géminis, pero de eso hablaremos luego. Gateward dice que no solo no lo detendrá, sino que piensa del mismo modo que él. Después de saber esto, Hakure le dice a Itia que dentro de todas las personas existe algo de maldad, pues es parte de la lucha interna que todos tenemos. Pero el santuario debe ser el faro que ilumine a aquellos que han perdido la esperanza. Itia insiste en que la humanidad no cambiará y que solo el poder absoluto mantendrá la armonía, pero los dos hermanos concentran su cosmos en Hakure para que éste ataque también a Itia. Mientras Hakure y Itia están inmersos en su pelea, Sage llega hasta el trono del patriarca, y el casco de este lo selecciona como sucesor. ¿Recordáis esa técnica de llamas que no le afectaba a Itia por ser el patriarca? Pues como ahora el patriarca era Sage, las llamas azules sí dañan a Itia, destruyendo lo que queda de su cosmos oscuro y a todas las hadas del inframundo. Antes de morir, Itia se muestra feliz, pues dice que los gemelos se complementan y luchan unidos para alcanzar la paz, y antes de que Itia desaparezca, Hakure y Sage juran que mantendrán ese ideal siempre. Y por fin acabamos el resumen de la guerra civil del siglo XVI. Ahora vamos con el análisis y las cosas que me han parecido curiosas. Toda esta historia de los dorados traidores y de la justicia contra el poder parece una especie de homenaje de Teshirogi a las 12 casas de la obra original. Por otro lado, cuando aparece por primera vez Francisca de Tauro, a quien llamaremos Paco de Tauro, dice que solo quiere pelear contra otro caballero de oro para probar su fuerza, así que mi hipótesis es que las hadas del inframundo no vuelven a nadie malvado porque sí, sino que realmente corrompen el alma para liberar los deseos más egoístas y reprimidos de cada uno. Por cierto, el Sekishiki Kisoen de Cáncer, el Soar Force de Aries, el Bullring Spike de Tauro y el Final Justice de Libra obviamente han sido inventadas por Teshirogi, pero podríamos interpretar esto como que las técnicas de cada caballero no tienen por qué ser exactamente iguales en todas las épocas, sino que pueden sufrir variaciones o cambios en función al cosmos o estilo de cada usuario. Y ahora vamos con Itia de Libra. Se supone que los caballeros de Atenas protegen a la humanidad en nombre de la justicia, pero Itia se plantea que quizás proteger a la humanidad es absurdo, pues no aprenden de sus errores y siguen peleando y matándose entre sí. Así que Itia decide dividir el mundo en 12 zonas custodiadas por cada caballero de oro para que la gobierne con puño de hierro. Pero al igual que Saga, Itia considera que el fin justifica los medios. Volviendo con Itia, en un determinado momento, Cres se comunica con él y le dice que aunque lo entiende en cierto modo, ellos dos solo son remanentes del pasado y algún día tendrán que dejar la Tierra para dar paso a la nueva generación. Pero Itia dice que no puede confiar la Tierra a seres tan imperfectos como los humanos. Esto puede tener una interpretación filosófica interesante. Según Cres, llega un momento en el que hay que dar un paso al lado y dar la oportunidad a las nuevas generaciones de que hagan por sí mismos un futuro mejor. Pero al contrario que Cres, Itia piensa que los humanos nunca cambiarán por sí mismos y necesitan ser controlados con mano de hierro. Esto es irónico,
ya que si nunca se le da a los humanos la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos y de equivocarse, nunca aprenderán de sus errores para ser mejores personas. Antes de terminar, quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes. Aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN y de Raúl Ramos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.